Bueno, son las 7:30 de la tarde, las 6:30 en las Islas Canarias. Muy buenas tardes a todo el mundo y muchas gracias por elegirnos. Bienvenidos sean a la redacción abierta en El Toro Televisión, dispuestos ya para analizar lo que nos parece a nosotros y creo que a ustedes también, que ha sido noticia en el día de hoy martes. Bueno, luego tenemos que hablar largo y tendido de lo que hemos visto en el Senado. Pero esta mañana el partido Vox, el partido de Santiago Abascal, presentaba sus propuestas energéticas, que digamos que como parece que alguien tiende al bipartidismo de nuevo, pues poca visualidad pues han tenido en el Senado. Así es que vamos a recuperar las propuestas energéticas de Vox. La dependencia energética de España es total por culpa de la ley contra el cambio climático que prohíbe explorar y explotar los recursos de nuestro país. Tan es así que importamos el 74,1% de nuestra energía y esas importaciones son en su mayoría, cerca del 97%, de combustibles fósiles, los mismos que el gobierno se niega a utilizar. Por todo ello, el precio de la energía en España está más caro que nunca. Ante esta situación, Vox ha presentado en el Congreso una proposición de ley para garantizar la soberanía energética y la prosperidad económica mediante la modificación de la ley de la ministra Rivera. La formación de Abascal sostiene que la destrucción de la economía española con la transición ecológica forzada carece de sentido porque España es el único país del mundo que ha prohibido la exploración, ya no digo la explotación, digo la exploración de sus propios recursos energéticos. Es un suicidio cuando somos el 0,8% de las emisiones. Aquellos países como India, Estados Unidos, China, que representan más del 50% de las emisiones del mundo, esos países no adoptan medidas. Y nosotros, el gobierno socialista, con sus normas ideológicas, viene y perjudica a las familias españolas. Por lo tanto, Vox considera que la reducción forzada de emisiones y la apuesta total por las renovables ha de acabar, pues va en contra de los intereses y necesidades de los ciudadanos. También aboga porque las leyes energéticas cuenten con rigor científico y que no se basen en supuestos ideológicos, ya que los datos no sostienen la versión de la emergencia climática. Siempre han de tener como objetivo el bien común, la protección de la economía y la soberanía nacional. Un verdadero plan de soberanía energética que nos permita explorar y explotar nuestros propios recursos, que nos permita depender en la menor medida posible de los demás países. La formación sostiene que en España hay reservas para los próximos 70 años y que han de ser explotadas a la vez que se apuesta por la energía nuclear en el mix energético. A su vez, Vox pide la reducción del IVA de la energía del 21 al IVA reducido para paliar la enorme inflación que sufren los españoles. Los de Abascal también cargan contra las restricciones de movilidad sin emisiones en las ciudades, ya que están afectando a los españoles más humildes que no se pueden permitir vehículos híbridos o eléctricos que son actualmente un bien de lujo por su elevado precio. Finalmente, Vox pide la derogación de toda norma que se oponga a esta ley. Pues les presento ya a don José María Figaredo, que nos acompaña, diputado de Vox por Asturias, portavoz de la Comisión de Industria, Comercio y Turismo. Muy buenas tardes. Muchas gracias. Muchas gracias por estar aquí. Mire, ha habido un momento, en la primera de las intervenciones de Alberto Núñez Feijóo en el Senado, ha habido un momento que pensaba, mira, el efecto de Vox o el contagio que produce Vox, porque le oí criticar al gobierno socialista y de Podemos por su intransigencia energética, por sus prejuicios ideológicos. Oye, esto es una gran novedad. Claro, él no le puede reprochar gran cosa de la chapa que luce el sheriff, ya sabe, la de la Agenda 2030, porque esa la comparte plenamente. Pero, hombre, ha habido ahí un avance, ¿no? Pequeño, pero ha habido un avance. Bueno, lo que yo quería es que usted nos comentara en detalle la propuesta energética que han presentado ustedes hoy. Mire, la norma que hemos presentado es realmente es un texto bastante sencillo. Modificamos la actual ley de cambio climático y transición ecológica y la modificamos en todas aquellas cuestiones que creemos que son el cáncer de esta norma. Pedimos que el principal motor de la política energética de España sea realmente el bienestar de los españoles, no la cuestión ideológica, no las imposiciones que vienen de la Comisión Europea, no, que sea el bienestar de los españoles, el bienestar de las familias, que la política energética piense más en que los españoles, en que la industria española llegue a fin de mes
que en el fin del mundo, que parece que es a día de hoy el único leitmotiv del gobierno socialista. Por un lado, creemos que, y lo dejamos así expuesto en el texto, energías renovables, por supuesto, pero deben estar dentro de una combinación de recursos energéticos, de entre los cuales debe ser uno más. Claro, y no pueden ser las únicas. la independencia energética, ¿no? Por supuesto, pero no podemos optar por una vía energética que a día de hoy no es suficiente y tachar todas las demás, porque eso nos lleva a la situación en la que nos encontramos. Hemos eliminado el carbón, hemos eliminado el gas a la mínima expresión, quieren eliminar la nuclear, y la situación en la que nos encontramos es en que las energías renovables no dan abasto para la demanda energética que hay, y eso necesariamente incrementa los precios, y son oferta y demanda. Son muy inestables, no se puede almacenar lo que producen. Por supuesto. En conclusión, lo que queremos es que la política energética de España debe buscar el bienestar de los españoles, y debe buscarlo, ¿cómo? Evitando que dependamos, en la medida de lo posible, de terceros países. A día de hoy, el 100% del gas que consume España viene de fuera. El 100% del petróleo, piensen quienes nos escuchen, que la mayor proporción de la contaminación que se produce en España se produce por transporte, que al final son hidrocarburos que vienen del petróleo. Todo ese petróleo viene de fuera, todo el gas viene de fuera. Entonces al final nos encontramos con que la mayor proporción del mix energético que tenemos viene de fuera. El gas ahora se está encareciendo por determinadas circunstancias. Conclusión, estamos al albur de lo que hacen terceros países. ¿Qué necesitamos? En la medida de lo posible, servirnos por nosotros mismos. Y luego, esto es una cuestión que no está recogida en esta norma, pero que también tenemos que tener en cuenta, trazar las alianzas estratégicas para asegurar el suministro energético a España. Es decir, la relación que España, el gobierno de Sánchez, está teniendo con Argelia, con Marruecos, no nos benefician en nada, no benefician a los españoles. Pues eso me temo que, como decía hoy Feijóo, Argelia se ha convertido en nuestro enemigo energético. Tiene razón. Eso no va a ser de otra manera hasta que no consigamos desalojar a Sánchez de la Moncloa y la política exterior española de un viraje de las últimas e incomprensibles decisiones que ha tomado y jamás ha explicado Pedro Sánchez. Así es que me temo, y luego hay que dar otro viraje, intuyo, según ustedes plantean, en esas leyes que impiden, pues, desde buscar nuevas fuentes hasta aplicarlas. Pero es que, Xavier, estas leyes que impiden explorar y explotar los recursos que hay en España, imagínense que en España hay un yacimiento de uranio, dicen que puede ser la mayor reserva de uranio, está prohibido ni siquiera hacer prospecciones para ver, para confirmémoslo, ¿no? Prohibido. Es surrealista. Y esa prohibición viene por esta ley de cambio climático, y el único partido que votó en contra de ella fue Vox. El único. Entonces, que ahora vengan otros a subirse al carro nos parece fantástico, porque mientras alguien acoja estas ideas y las defienda, fantástico. Pero que conste, porque ya cuando Vox presentó la Agenda España hace un año aproximadamente, ya pedíamos en los 12 puntos que tiene la Agenda España y uno específico de energía, y en ese decíamos, pero expresamente, que la tributación debe reducirse, que todos los costes regulados deben reducirse al máximo, que el objetivo debe ser el bienestar y la viabilidad de la industria y las familias españolas. Y eso ya lo decíamos en septiembre del 21. Y ahora, bueno, empieza a acogerse por el Partido Popular. Incluso el Partido Socialista lo ha acogido con la última bajada fiscal a la energía. Nos parece fantástico, pero es importante que se sepa de dónde viene esto. Sí, sí, por supuesto. Aquí cada uno lo suyo, eso está clarísimo. Pero a mí me parece un avance que hasta Feijóo se dé cuenta de eso, de los prejuicios ideológicos, aunque no se atreva a cuestionar en su totalidad el tema de la Agenda 2030, pero bueno, esas son las limitaciones propias de Feijóo que me interesan bastante poco. Vamos a lo dicho por el presidente del Gobierno, porque yo creo que todo eso debe ser contrainformado, ¿no? Dice, hombre, es que gracias a nuestros esfuerzos con ponerle tope al gas, la factura española es un 15% más barata que la que impera en Europa.
Bueno, eso es, sobre todo ahora que los que están en tarifa libre y los que están en la regulada, ambos ven aparecer en sus recibos eléctricos un cargo por compensación de esas que tenemos que pagar a los que producen electricidad con gas. Mire, es que esas afirmaciones del presidente del Gobierno son absolutamente falsas. Primero, en España no tenemos la factura más baja de toda Europa, para empezar. Para seguir, lo único que se ha hecho es volver al llamado déficit de tarifa, es decir, financiar a futuro parte del precio de hoy. Hoy lo eliminas, pero eso se paquetiza y se prorratea a futuro. Entonces, al final... Todavía debemos buena parte del que dejó Zapatero. Por supuesto, y lo seguiremos debiendo, porque la política energética tropezó ya con una piedra y en lugar de ser conscientes de que eso era un problema, hemos vuelto a tropezar en la misma piedra. Y seguimos con la fijación de centrarnos solo en una única energía, tipo de energía, una única fuente energética, las energías renovables, bueno, de poner todos los huevos en la misma cesta. Todo lo demás está prohibido y es pecado. Por ejemplo, el fracking. El fracking, tenemos reservas de gas en España, en el norte de España, importantes, por cierto, muy importantes, pero está prohibido porque de esto no queremos. Eso sí, compramos gas a Estados Unidos obtenido mediante esta tecnología. Sí, eso es el cinismo puro. Aún peor, hoy el presidente del Gobierno le ha propinado algunos mandobles a Putin, el culpable de todo aquí es Putin, el autócrata Putin, esto es por culpa de Putin, tal. El día que aparece la noticia de que España es el país europeo que más gas licuado le compra a Rusia y que Rusia es ya mayor proveedor de gas de España que Argelia, bueno, eso ya desde hace meses, ¿no? Claro. Eso se llama cinismo. Absoluto cinismo, pero es que además luego hay una cuestión que tenemos que pensar un poco con lógica, y piensen que hoy en día se considera el mercado eléctrico el consumo eléctrico actual, ¿de acuerdo? Pero la generación, las emisiones de CO2, más o menos que para transporte o por transporte se provocan o se producen el doble de emisiones que para generación energética. Es decir, 2 frente a 1. Imagínense que este doble que se produce en transporte se elimina y se pasa a utilizar exclusivamente electricidad, que es lo que pretende el Gobierno, lo que pretenden imponer. El consumo eléctrico de España más o menos que se triplicaría. Si ya hoy nos vemos obligados a importar energía, ¿en qué situación nos encontraríamos si esto llegase a producirse? Absolutamente crítica. Por supuesto, los precios de la energía eléctrica se multiplicarían, y si ya hoy en día son absolutamente inasumibles para la mayor parte de la población o para una gran parte de la población, serían, pues eso, la ruina para España. La industria quedaría desbancada, el pequeño comercio también, la hostelería también, las familias también. La miseria energética. En definitiva, lo que hoy hemos propuesto en el Congreso es que los políticos redacten las normas pensando y utilizando el sentido común y pensando en el bienestar de los españoles, y no basándose en dogmas ideológicos ni favoreciendo a las agendas globales, Agenda 2030, a lo que impone la Comisión Europea, etcétera, etcétera. Hoy hemos visto en el debate en el Senado momentos de gran tensión, sobre todo cuando el presidente ya en las postrimerías de su encuentro ha empezado a sacar el mandoble y ha empezado a dar y a decir: a ustedes les nombra o les pone en su sitio la industria eléctrica. Son las industrias eléctricas las que le han llevado a usted a la presidencia del PP, eso se lo he oído yo decir al presidente del Gobierno. El otro ha dicho que eso era un insulto, tal. Bien, en cualquier caso. Claro, es que nadie espera que Feijóo se revuelva y le diga: oiga, ¿dónde trabaja ahora Pedro Solbes? ¿Y dónde trabaja ahora la ministra de Hacienda, Elena Salgado? ¿Y dónde trabajó Felipe González? ¿Y de dónde está Beatriz Corredor? Claro, hombre, es que, bueno, yo no acabo de entender esta cosa de sí, pero solo un poquito de
Alberto Núñez Feijóo, que desde luego pues ahí le han dado, pero leña toda la del mundo. Y además, pues claro, quieras que no, todas estas cosas siempre te sacan un poco de quicio. Bueno, en cualquier caso, hay una propuesta presentada por Vox hoy, concreta, que no va a ser ni leída por el gobierno de Pedro Sánchez. Eso también es así, ¿no? Probablemente no. Probablemente no, lamentablemente no. Bueno, y veremos a ver qué. Por cierto, mire, desde que yo he vuelto de vacaciones y ahora estamos ya soslayando el tema energético, lo único que oigo es ciudadanos que dicen, no sé cómo se tiene que hacer, pero cada día que este tío pasa en la Moncloa, yo vivo peor. Eso es lo que la gente ya empieza a deducir mayoritariamente. Yo no sé a quién votan ni se lo pregunto, pero eso es lo que se oye. Así es que digo yo que las fuerzas políticas de la oposición, hay algunos sindicatos que ya han convocado manifestaciones, las fuerzas políticas de la oposición tendrían que hablar. Decía Feijóo, creo que fue ayer, que tienen pendiente una entrevista con Santiago Abascal, que han hablado algunas veces por teléfono, tal. Bueno, ¿a usted se le ocurre cómo hacer eso? ¿Cómo evitarle a los españoles dolientes de estos precios de casi todo, de lo escolar, la cesta de la compra, lo energético, todo absolutamente? ¿Cómo ahorrarles 16 meses de esto, de más de esto, de peor de esto? Bueno, Vox presentó en su momento una moción de censura. Sí. Y tratamos de sacar al presidente del gobierno antes de que todo esto se produjese. Por cierto que en ese discurso de la moción de censura, Santiago Abascal ya adelantó muchos de los problemas a los que nos estamos enfrentando ahora, porque ya empezaban a vislumbrarse entonces. No por nada, ya se empezaba a ver. Y bueno, incluso el Partido Popular se opuso, se opuso a esta moción de censura. No salió la cosa, el Partido Popular se opuso, es verdad, pero bueno, nuestro objetivo es España y los españoles. Habrá que pensar otra opción, porque desde luego lo que no van a aceptar los españoles a la hora de votar es que hayan perdido un año y medio de sus vidas, se haya deteriorado mucho más la situación, porque es obvio, el planeo de lo que dicen las estadísticas respecto a lo que queda de año y el principio del año que viene es que tal vez recesión, es que la inflación difícil que baje del 10 o de los 2 dígitos con estos precios energéticos. Bueno, oye, y al final el deterioro industrial. ¿Qué produce el deterioro industrial? Pues ese cajón de pino, ¿no? Menos crecimiento y más desempleo. Y ese es el horizonte al que nos enfrentamos. Quiero decir con esto, yo no sé cómo es, si supiera, sabes que lo diría encantado, pero cada mes que eso se agrave va a costar años de sufrimiento para la población española. O sea, algo tendremos que pensar entre todos. Pues sí, estoy totalmente de acuerdo. Nosotros ponemos nuestro granito de arena. Hoy hemos aportado una propuesta concreta y, bueno, allí donde gobernamos, ahora en Castilla y León, saben que se están ya adoptando medidas para favorecer a la industria, para favorecer a los autónomos, medidas también para favorecer al campo, a los agricultores, que son, por cierto, quienes nos proveen de alimentos aquí en España, para contención de incendios. Se ha adoptado una medida que ha tenido muchísimo, ha resonado muchísimo, y es que se ha solicitado a todas aquellas personas que se encuentran en situación de desempleo que acudan a trabajar para la Junta de Castilla y León para colaborar en el desbroce de esos montes, no en aquellos que estén en incendios, sino antes para evitarlo. En definitiva, bueno, algunos mecanismos que muchas personas ya habían sugerido o ya habían pensado en ocasiones, tirando de ese sentido común que los españoles tenemos en general muy desarrollado, y bueno, Vox está poniéndolas en marcha allí donde puede, y donde no gobierna, lo que está haciendo es proponerlas, para que alguien las tome como bandera, como ya ha sucedido. ¿Hasta dónde crees tú que va a llegar el deterioro industrial? Porque las industrias van a sufrir, ya hay muchas que por tener plantas de cogeneración, que alguien, un cráneo privilegiado de este gobierno, dejó fuera de las ventajas del tope de gas, pues ya muchas de ellas han tenido que cerrar. Bueno, aquí nos encontramos con un problema muy grave con la situación industrial, y voy a poner un ejemplo.
Un ejemplo es la industria del automóvil. La industria del automóvil en España es uno de los sectores tractores que arrastra más empleo, puesto que no es solo la fabricación de automóvil, también está la fabricación de componentes, luego está la distribución, luego están los concesionarios, que es la venta, en fin, abarca muchos subsectores. Pues a partir del 23, cada automóvil que emita más de X gramos de CO2, que es básicamente todos los de combustión interna, van a pagar una sanción que, bueno, se pondera por la cantidad de emisiones, pero la media son 1.500 euros por automóvil. Según han calculado los fabricantes, eso va a tener un impacto en ventas brutal. Lo que va a suceder es que no se van a vender automóviles nuevos. Eso tiene varios efectos, pero al final lo que va a provocar esa sanción ideológica impuesta desde la Comisión Europea, que nadie ha votado, que muchísimas personas desconocen, porque claro, no es un impuesto que te llegue a ti a tu bolsillo, llega a la empresa, ¿no? Entonces el votante tiene difícil reaccionar contra eso. Pues esa sanción va a provocar una destrucción de puestos de trabajo brutal. Es más, va a provocar que algunas de estas grandes productoras de automóviles salga de España, lo cual sería todavía, agravaría la situación. Para que vean cómo esos impuestos ideológicos, esas sanciones ideológicas en definitiva, tienen un impacto real en la economía. Y lo que sucede es que si no se venden coches fabricados de nueva fabricación, lo que se venden son coches de segunda mano, que contaminan más que los nuevos. Por lo tanto, tampoco se reducen las emisiones de CO2. Esa es la hipocresía de toda esta normativa, el fanatismo climático. José María Figaredo, un placer enorme tenerte en el programa, muchísimas gracias y nosotros nos vamos a ir a publicidad. No sé si conocen los relojes del Toro Televisión. Yo llevo uno puesto y es, la verdad, muy bonito, muy bonito. Lo tienen a elegir en esfera negra, que es la que yo uso, o esfera azul, si les gusta más. Les tengo que contar que son sumergibles hasta los 100 metros, que tienen una garantía de 2 años y ahora viene lo mejor. Los pueden adquirir, pueden estar en su casa o en casa de aquel a quien decidan regalárselos. Pues simplemente enviando un correo electrónico, llamando por teléfono al teléfono que aparece ahí, que es el del Club de Amigos. Así es que esto, bueno, me encanta por su sencillez y por su facilidad. Vamos con la cruda realidad de la crónica de lo que sucede en España y les tengo que contar lo que ha pasado en la explosión de un bar en Carabanchel, pues la pasada madrugada. Brutal explosión, fuga de gas. En principio la policía y los bomberos llegan allí, atienden el apagar esos fuegos, el bar ha quedado destrozado completamente y, bueno, ayudan a 2 personas, un hombre de 29 años y una mujer de 23. Los llevan a los hospitales, están quemados, no sé qué, bueno, los ponen allí a que les ayuden y luego descubren que eran unos encapuchados que habían provocado la explosión y resultado heridos en esa misma explosión, y que iban contra la propietaria del bar. No se sabe todavía por qué, ni en qué líos andaban metidos unos y otra. La cuestión es que parece que los asaltantes se llevaron lo suyo. Bueno, y otra cosa importante, sobre todo para los que vivan en Madrid, sepan que en Madrid tienen una delegada del gobierno de Pedro Sánchez, que es una señora que se ufana mucho de todo. Se llama Mercedes González. Bueno, esta señora presumía el pasado viernes: mira el plan que hemos hecho para controlar las bandas que ahora las llaman no sé qué, porque no se las puede llamar ya bandas latinas, no sea que se ofendan. Latinos somos todos, digo yo, pero bueno, las bandas latinas. No se puede porque eso es... Bueno, en fin, que nada, que ya están todas reducidas, que esto ha sido un éxito y tal. Y en las 48 horas siguientes se produce un herido en un pie por un disparo de arma de fuego en las fiestas de San Sebastián de los Reyes. Y un chico de 14 años apuñalado por algunos de bandas latinas en Vallecas. Ambos lugares que competen a doña Mercedes González, que en fin le ha salido el tiro por la culata y perdonen la broma.
La violencia de las bandas latinas se desata de nuevo en las calles de Madrid. El pasado 15 de febrero, un adolescente de 15 años murió acuchillado en Atocha. Minutos después, otro joven de 25 fue asesinado en un parque de Usera. La agresividad de estas bandas latinas llevó a la delegación del gobierno a poner en marcha un plan de actuación contra estos grupos juveniles, que se ha saldado en los primeros 6 meses con 772 detenidos, 485 armas incautadas y 4.383 actas por posesión de droga. Ambos crímenes obligaron a la delegación a rediseñar un plan que estaba en funcionamiento desde diciembre. En él trabajan Guardia Civil y Policía Nacional para contener el fenómeno de las bandas más violentas en la región. La delegada del gobierno, Mercedes González, recordó hace unas semanas que el balance del operativo era positivo y que todos los crímenes relacionados con bandas juveniles habían sido resueltos, pero nada más lejos de la realidad. Este fin de semana las bandas latinas volvieron a sembrar el terror en las fiestas de la capital. Un español de 19 años resultó herido tras recibir un disparo en el pie durante una reyerta en la celebración de las fiestas en San Sebastián de los Reyes. El joven ya herido se desplazó desde el recinto ferial de dicha localidad hasta Madrid en transporte público para pedir ayuda a la policía. Suceso que se ha saldado con 6 jóvenes detenidos por posesión de armas blancas y todos ellos miembros de la banda latina de los Latin Kings. Pero esto no es todo. En el distrito de Villa de Vallecas también se desató el caos y las reyertas el pasado fin de semana. Un joven de 14 años fue apuñalado con un machete en el estómago a las 8 de la tarde. La Policía Nacional ha detenido a 2 menores de 16 y 14 años, un sudamericano y otro español por conflictos entre bandas latinas. Una auténtica alarma social que evidencia la importancia de tomar medidas urgentes para acabar con la violencia de las bandas latinas y evitar que las consecuencias sean devastadoras para todos los españoles, quienes sufren inseguridad en sus calles día tras día. Vamos con la energía. En la energía han pasado 2 cosas que no son contradictorias. En primer lugar, Rusia mantiene un pie en cada lado y dice que bueno, que si Siemens repara el gasoducto con Alemania, el Nord Stream 1, pues que reanudará el suministro de gas. Al mismo tiempo, y me parece a mí bastante grave pero interesante, porque revela que las sanciones europeas a Rusia escuecen a la economía rusa. Bueno, pues ya abiertamente Rusia que dice que todas las limitaciones al gas que envían a Europa tienen que ver con las sanciones que Europa está practicando al régimen de Putin. Obvio. Por cierto, en Europa no tienen muy buen encarte las propuestas que presenta Pedro Sánchez, aunque las presente con el aval de Alemania. Hoy ha sido Emmanuel Macron, el presidente de Francia, quien ha enterrado, parece que definitivamente, la idea del MidCat, del gasoducto que llevaba gas desde España a Alemania. La ministra Rivera dice que, bueno, que todavía hay alguna posibilidad, que el tema no está cerrado y entre otras cosas, porque también dice que lo que diga Francia, pasa casi 1000 kilómetros por su territorio, no es del todo importante. Al gobierno se le pincha la propaganda. Macron cierra la puerta al MidCat. Vamos llamando al hombre presidente francés alega que no hacen falta nuevas interconexiones con España y de paso carga contra nuestro mal uso de los gasoductos existentes. En este mismo instante, las centrales gasísticas existentes en España están infrautilizadas. Por tanto, y lo digo en un tono tranquilo, no acabo de comprender el problema que estamos intentando solucionar. El presidente francés explicó que los 2 gasoductos que unen los 2 países, por el País Vasco y Navarra, están infrautilizados y que por ello no sería necesario construir un tercero. Además, cabe recordar que el gasoducto estaría ubicado mayoritariamente en el país galo y apenas unos 100 kilómetros en España. Mientras tanto, Teresa Rivera se lava las manos, cuestiona la postura de Macron y echa balones fuera, en este caso a la Unión Europea. Que el presidente francés intervino para la opinión pública francesa. Es un debate que no puede quedar restringido solamente a la relación bilateral entre países. Yo creo que será uno de los temas que probablemente salga en el Consejo de Energía del viernes. Pero Bruselas ha dejado tirada a Teresa Rivera. El portavoz de Energía del Ejecutivo, Tim McPhee, no quiere involucrarse en este tema, porque es un asunto de España y Francia.
Lo que puedo decir simplemente sobre esto es que cualquier proyecto de infraestructura transfronteriza adicional que conecte la península ibérica con el resto de Europa debe ser analizado por los Estados miembros involucrados y el promotor. También subrayó que, de acuerdo con la legislación en materia de infraestructuras energéticas, no se puede financiar con recursos europeos los proyectos basados en combustibles fósiles. Por lo tanto, el proyecto que no le interesaba en 2019 a Teresa Rivera y ahora en 2022 desea sacar adelante, se le complica mucho. El próximo viernes habrá un Consejo de Energía en el que participarán todos los países de la Unión Europea. Pero sin intención por parte de Francia de realizarlo, sin el apoyo de Bruselas y solo con el deseo de Alemania de realizarlo, Teresa Rivera se quedará sin su proyecto del MidCat. Ayer comentábamos aquí que el sindicato CESIF, que bueno, es mayoritario entre los funcionarios, pero está en otros ámbitos también, había convocado una manifestación para el próximo día 24 de septiembre quejándose de la mala situación económica, de la repercusión sobre salarios de la inflación, en fin, de lo que ya saben ustedes que sucede. Vamos a comentar eso con don Francisco Lama, que es secretario de Acción Sindical precisamente del CESIF. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Pues gracias por atendernos. Cuénteme, 24 de septiembre, ¿con qué motivaciones? Bueno, pues yo creo que hay motivos desde nuestra organización, consideramos que hay motivos más que suficientes para convocar esta gran manifestación. Esta manifestación pues da continuidad a las concentraciones que ya desde nuestra organización convocamos el pasado 25 de mayo y el 22 de junio, fundamentalmente por el malestar y por el empobrecimiento generalizado de las clases medias y trabajadoras. Por lo tanto, esta manifestación que convocamos desde nuestra organización la abrimos tanto a trabajadores de la empresa privada como de la pública y al conjunto de la sociedad de nuestro país. Es hora y es el momento de que el gobierno pues, reciba ese malestar que hay generalizado en el conjunto de la sociedad. Por lo que toca a los funcionarios, sector en el que ustedes son mayoritarios, bueno, alguno podría decir que la actitud del gobierno es un poco cínica porque pretende aumentos salariales para el mundo de lo privado, pero no abre mesa de negociación con los sindicatos de la función pública. No quiero ser perverso, pero si abriera esa mesa, tal vez se podría desconvocar la manifestación, o eso ya es completamente inviable. Nosotros, desde luego, venimos pidiendo desde hace meses al gobierno que se siente a negociar. Además, entendemos que el gobierno, como patronal de la mayor empresa que hay en nuestro país, que es la que da trabajo al conjunto de empleados públicos, debe precisamente marcar la senda de ese crecimiento, tanto en los convenios como en el ámbito de lo público. Esa respuesta, por la respuesta a día de hoy por parte del gobierno, ha sido la callada. Y desde luego, nosotros vamos a exigir que esa negociación se produzca en el ámbito que legislativamente así está regulado, que es en la mesa de negociación del conjunto de administraciones públicas, y descartamos cualquier acuerdo que se pueda producir sobre la subida de los empleados públicos en el diálogo social. Y desde luego rechazamos el pacto de rentas, porque todos sus espectadores deben de conocer que los empleados públicos en el año 2010, con el gobierno de Zapatero, sufrimos un recorte en nuestros salarios que oscila entre un 5 y un 10%. Si a eso le sumamos las congelaciones salariales que llevamos arrastrando en la última década, más la inflación desbocada que tenemos en este momento, las nóminas de los conjuntos de empleados públicos son un 20% más pobres. Por lo tanto, exigimos al gobierno, lo primero, que cumpla con una obligación legal, que es negociar en un ámbito que así está regulado la subida de los empleados públicos. Y además debe dar ejemplo con esa negociación para que en el ámbito privado pues los convenios colectivos sigan esa senda de crecimiento en las nóminas del conjunto de las personas trabajadoras, tanto de lo público como en el ámbito privado. Dígame una cosa, señor Lama, ¿hay posibilidades de que se adhieran otras formaciones, otras organizaciones, otros sindicatos tal vez a esa convocatoria suya del día 24 de septiembre? Bueno, pues esta convocatoria la hace CESIF y ya se han adherido los sindicatos de policía y asociaciones de Guardia Civil, USAPOL. Del resto de organizaciones sindicales, desde luego, no confiamos en que nadie se adhiera a la misma. En cualquier caso, para que el conjunto de las personas trabajadoras, insisto, no solo de lo público, sino también del ámbito privado, así como el conjunto de la sociedad, pueda trasladar ese malestar
que hay por el empobrecimiento generalizado, es necesario que acudan a esta gran manifestación que convoca nuestra organización sindical y que, desde luego, lo que pretende es que la gente pueda asumir el día a día el coste que tiene la vida en estos momentos. Bueno, pues muchísimas gracias por atendernos. Suerte con esa convocatoria, la iremos siguiendo. Hay que agradecerles pues, el valor político de convocarla y de pedirles a los españoles que salgan si están inquietos por esas incertidumbres económicas. Don Francisco Lama, un placer enorme tenerle en el programa. Mucha suerte. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, volvamos a la energía. Nos habíamos quedado con lo de la energía y algunas cositas que tienen que saber, como por ejemplo, es que Sánchez siempre le echa la culpa a Putin. Está muy bien que le eche la culpa a Putin, es un autócrata. Hoy ha dicho en el Senado que esta técnica de Putin de las ventanas, en referencia al presidente de Lukoil, que como saben falleció porque se supone que se tiró de la ventana del 6º piso del Hospital Central de Moscú, cosa bastante curiosa. Bien, sin embargo, Sánchez dice eso, pero cada vez traemos más gas licuado de Rusia. Somos el primer mercado de gas licuado en Europa para los rusos de Putin. Así es que aquí, ¿qué pasa? Pues que como en tantos ámbitos de la vida, el cinismo y la hipocresía vencen. La postura de Sánchez con respecto a la guerra de Ucrania ha sido tajante. Together from Madrid, we are sending a very strong and clear message to Putin. You will not win. The rules-based international order will prevail. Ukraine will prevail. And peace will prevail. Más allá de los discursos, la realidad es bien distinta. El gobierno de Sánchez financia la guerra de Putin mediante la compra de gas ruso en grandes cantidades. La ruptura de relaciones con Argelia, principal suministrador de gas, por la entrega del Sáhara a Marruecos, hace a nuestro país dependiente de los combustibles fósiles rusos. Paralelamente, la negativa del gobierno a explorar y explotar los recursos naturales y combustibles fósiles de nuestro país nos deja en una situación de debilidad y dependencia del exterior. En lo que va de 2022, nuestro país es el tercer importador de gas natural desde Rusia, por detrás de Francia y Bélgica. En los últimos 2 meses, las importaciones han ido a más y España se ha convertido en el principal importador con 750 millones de euros en compras por delante de Francia y China. Todo se debe al aumento de la generación de electricidad a partir del gas en verano, un 35% del total. Datos aportados por el Centro de Investigación sobre Energía y Aire Limpio. Además, Rusia se ha convertido en el segundo país que más exporta a España por detrás de Estados Unidos. Putin suministra 1/4 del gas que recibimos, según la Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos. La compra de gas que efectúa España y otros países europeos no casa con el objetivo de la Unión Europea de poner fin a la dependencia energética. El dato es demoledor. En los primeros 6 meses de guerra, Rusia ingresó 158.000 millones de euros en exportaciones de gas y petróleo. 85.000 de ellos proceden de la Unión Europea. España pagó 3.300. En definitiva, Sánchez y la Unión Europea financian la guerra de Putin por la falta de soberanía energética. Tremendo. Bueno, dejamos ya la energía de lado para centrarnos en un problema que nos duele específicamente y desde hace bastante tiempo ya. Se acordarán del problema de las menores que estaban tuteladas en centros de la Administración de Valencia y de Baleares. Les voy a hablar de las segundas, de las de Baleares, porque aquello, pues, por unos canales que no vamos a explicar por prolijos, llegó a la Unión Europea. Y en la Unión Europea han emitido pues, un mandato al gobierno de Baleares de Francina Armengol, un gobierno tripartito con, ya saben, PSOE, Podemos, partidos indepes, tal. Bien. La cuestión es que dice Europa al gobierno de Baleares, oiga, tiene que tomar medidas. Esto es, lo que está pasando ahí es una de las cosas más horribles que pueden pasar bajo el manto de un gobierno supuestamente democrático. El abuso de menores que has tutelado. Demoledor. Así ha sido calificado el informe de la Unión Europea que investiga la explotación sexual de menores tuteladas por el gobierno de Armengol. Debe dar la cara. Debe responder ante este informe, que depure responsabilidades políticas. Llegados a este punto y ante el bofetón que le acaba de arrear
el Parlamento Europeo, la señora Armengol, no queda más que volver a pedir ceses y dimisiones. El Grupo Socialista en las Islas, junto a sus socios de MES y de Unidas Podemos, hicieron todo lo posible para que esta misma delegación del Parlamento Europeo no investigara al Ejecutivo balear. Armengol mentía. En Baleares nunca nos hemos puesto de perfil desde que nosotros gobernamos en nuestra comunidad autónoma ante esta terrible situación que viven muchas niñas, ni muchísimo menos. Y ahora Europa denuncia que se han producido fallos en el protocolo para la protección de los menores. Hay deficiencias de seguridad e incluso indica que no ha habido control ni transparencia. Hace apenas 2 años estallaba el caso. Una menor de 13, tutelada por los servicios sociales de las islas, pidió auxilio a su monitora a través de WhatsApp para denunciar que había sido víctima de una violación grupal la Nochebuena de 2019. El informe inicial deja en entredicho al Ejecutivo balear. Desde 2015, además, detalla que al menos una docena de niños tutelados por la Administración se prostituyeron, incluso en casas de ocupas, con una treintena de adultos a cambio de sexo, drogas y dinero. E incluso un grupo de menores, también tutelados, se dedicaron a la captación de otros niños en su misma situación de vulnerabilidad. El documento, que no señala por ahora a ningún responsable, manifiesta que el propio gobierno de Armengol era plenamente consciente de la falta de control que existía en los centros de menores, de los que incluso se fugaban hasta 3 veces al día. La Unión Europea, que es la primera vez que se manifiesta ante estos asuntos, aún tiene hasta el próximo 16 de septiembre para presentar sus alegaciones. Bueno, pues les informamos de lo que van a poder ver el próximo domingo a las 10 de la noche y después nos iremos a publicidad y abriremos la mesa de análisis político. ¿Qué rayos hizo Camps mientras gobernó? ¿Cómo lo hizo? ¿Qué hizo con el dinero? La suerte que tengo es que no odio absolutamente a nadie, ni tengo tampoco ningún tipo de ánimo de revancha de nada. Bien, son las 8:18 jóvenes minutos, momento en el que abrimos la mesa de análisis político. Y hoy nuestros invitados son doña Inmaculada Sanz. Muy buenas tardes. Buenas que tardes. es vicesecretaria sectoral del Partido Popular en Madrid. Bueno, pues vamos a ir al Senado, pero antes permítame que les presente a don Javier Pérez, que es diputado de Vox en la Asamblea de Madrid. Muy buenas tardes, don Muchas Javier. gracias, buenas tardes. Pues ambos dos se estrenan hoy en este programa, ¿no? Había estado en otra ocasión anteriormente, sí. Sí, creo que sí. Bueno, pero usted sí. Sí, es la primera vez. Bienvenido especialmente. Muchas gracias. Vamos al debate que se ha producido hoy el cara a cara en el Senado. Algunos creen que el presidente se ha pasado de la raya con Feijóo. ¿Algo positivo? Bueno, dejando de lado insultos y cosas que no va a atender el presidente del Gobierno, porque nunca lo hizo, como por ejemplo que Feijóo le dijera, hombre, lo que tiene que hacer usted es cesar a los ministros que no ha nombrado usted. Lo que tiene que hacer usted es fiarse del PP y olvidarse de algunos socios que tiene. Bueno, esto ya es un poco un brindis al sol porque ya sabes que el otro no te va a escuchar. Pero sí que es verdad que ha habido una cosa positiva y es que el Gobierno ha rectificado otra de sus cosas, que es que las empresas que gastaron su dinero en hacer centrales de ciclo combinado por su cuenta, pues sean incorporadas a los que se benefician del tope al precio del gas. Cosa que el genio que escribió el decreto se le olvidaron, quedaron arrinconadas. Algunas de ellas han tenido ya que cerrar. Y si no se hubiera adoptado esta promesa de hoy del debate a regañadientes, pues probablemente la mayoría de estas empresas estaba abocada a una situación traumática. Bueno, vamos a ver qué ha pasado en el Senado. Empezamos con lo dicho por Pedro Sánchez. No van a ser dramáticas, no van a ser medidas dramáticas. No va a haber ni apagones de electricidad, ni racionamiento de bombonas de butano, ni ninguna de esas escenas apocalípticas que evocan en muchas ocasiones la bancada de la derecha y la ultraderecha junto con los medios de comunicación. Hemos implantado la excepción ibérica, gracias a la cual la factura de los hogares en nuestro país y también de las empresas se está logrando contener más de un 15%, ya son más de 30.000 millones de euros, para que nos hagamos una idea, más de 2 puntos del Producto Interior Bruto, lo que estamos inyectando, transfiriendo a los hogares
a las empresas, a la industria, a la administración pública para mitigar el incremento de los precios. Vamos a aprobar una excepción para las instalaciones de cogeneración de las industrias con gran consumo de gas, permitiendo que de manera temporal queden cubiertas por el mecanismo ibérico. Esto es lo relevante de lo dicho por Sánchez. Del resto quedan fuera los insultos, quedan fuera los silogismos muy baratos, por cierto, de la última parte del discurso del presidente, en los que quería situar a Núñez Feijóo entre incompetente o persona de mala fe. Le ha dicho, por ejemplo, que a usted le nombraron las industrias eléctricas, cosa que uno no puede tomarse bien, aunque tenga los nervios muy templados. También era muy llamativo, porque este era un debate que el presidente del Gobierno quería circunscribir a las medidas energéticas, al decreto de medidas energéticas. Y él ha sido el que ha llevado a Feijóo a tener que hablar de la deuda de Galicia durante los años que fue presidente, una cosa que, en fin, no se entendía. Vamos a escuchar a Feijóo y luego abrimos el debate. Lo más reseñable de lo dicho por Alberto Núñez Feijóo. Está la demagogia en este tema, que ahora ya nadie habla de pobreza energética. Curioso. Sí, ese es el término que utilizaban ustedes cuando la luz estaba a 60 euros el megavatio hora. ¿Cuál deberíamos usar ahora que estaba ayer a 389 euros el megavatio hora? Quizás miseria energética. Putin desata la guerra y el gobierno reacciona convirtiendo a Argelia, nuestro primer suministrador, en un enemigo energético. Le propongo rectifique la intransigencia energética que nos ha llevado hasta aquí. Para ayudarle voy a remitirle una propuesta. Esta propuesta. De nuevo, sin lobos. Simplemente con el escudo de nuestra nación. No podemos permitir que la actividad industrial caiga. Cese a los ministros que usted no ha nombrado. Cese también a los ministros que no están a la altura del momento crítico de España. Busque apoyo para acabar esta legislatura en el partido que encarna la alternativa. No se confundan ustedes. Nunca seremos socios parlamentarios permanentes, pero siempre seremos aliados de nuestro país. Inmaculada Sanz. Bueno, lo que hemos visto es a un presidente absolutamente desencajado y desubicado y haciendo oposición a la oposición ya hasta en unos extremos que francamente son preocupantes, porque el país está en un momento muy complicado y tener un presidente completamente desaforado, como hemos visto hoy, completamente dedicado a insultar al líder de la oposición y no centrado en sacar al país de la situación en la que está, la verdad es que es para preocuparse. Yo creo que el presidente del Partido Popular ha acertado plenamente en hacer un debate sereno, de alternativas, en plantear medidas que poco a poco ha ido copiando el presidente del Gobierno. La verdad es que Sánchez solo acierta cuando rectifica y solo acierta cuando copia las medidas de los demás. Pues esperemos que siga tomando algunas de esas y sobre todo esperemos que lo haga cuanto antes, porque por ejemplo en las bajadas del IVA en el gas o en las bajadas del IVA de la luz o también ahora con el tema de la cogeneración y de esas industrias electrointensivas se ha perdido mucho tiempo y mucho tiempo es mucho dinero y muchos puestos de trabajo y mucha actividad económica y todo eso desde luego nos lo podíamos haber ahorrado. Le doy una última idea que puede copiar y que además es muy importante, deflactar el IRPF. Las familias españolas lo necesitan y lo necesitan de manera urgente. Por lo tanto, pues un presidente desencajado, un líder de la oposición que creo que ha demostrado que es la alternativa del Gobierno en estos momentos y que además le ha planteado pues esas medidas para que las tome, las copie y al menos podamos paliar en algo esta situación que estamos viviendo. Javier Pérez. Bueno, a mí lo primero que me sorprende todo lo que ha pasado hoy, la atención que ha tenido el Senado, ¿no? Es la primera vez que yo recuerdo que un debate en el Senado ha tenido tanta repercusión. Eso así un poco como apunte, ¿no? No sé si es porque va a ser, a partir de ahora, el centro va a ser el Senado y no el Congreso. Pero bueno, este debate no ha sido un debate de hoy. Bueno, oye, que trabajen en tantos años de existencia del Senado tampoco está mal, ¿eh? No está mal que se les haga, en la Cámara que mandan hoy han entrado los nuevos senadores. Y bueno, una cola de jubilados del Partido Socialista y una cola de jubilados del Partido Popular. He visto a Javier Arenas con muchos kilos encima, pero me alegro porque hacía muchos años que le había perdido la pista, pero bueno, lo del Senado, tremendo. Bueno, pues quitando así este chascarrillo, este debate se ha producido, lo llevamos hablando estos meses, hubo en el Congreso y se está ahora mismo en la actualidad política, ¿no?
Y yo creo que aquí olvida todo el mundo cuál es el problema de fondo, ¿no? El problema que estamos hablando de la crisis energética, la crisis de los combustibles, viene de antes, ¿no? Viene de largo, de que no hay un plan nacional energético en este país, y luego de una ley climática que solamente Vox se opuso, que ya estamos sufriendo las consecuencias, ¿no? Nos ha dicho Sánchez, el presidente Pedro Sánchez, que las medidas no van a ser drásticas. Es que es el mismo presidente que ha negado que hubo confinamientos. Entonces, yo ya no sé qué creerme de Pedro Sánchez. No te creas, no te creas nada, porque ahora mismo lo único que podemos esperar de Pedro Sánchez no es tenderle la mano, no es ofrecerle pactos, es pedirle su dimisión, que convoque elecciones generales y preguntemos a los españoles. Ahí quería yo llegar. Estoy muy contento de que tengamos en la mesa una representante del Partido Popular y a un representante de Vox, porque yo no sé qué se os puede ocurrir, pero lo principal es que nos ahorremos 16 meses de esto. 16 meses de esto. Yo, desde que he vuelto de vacaciones, no paro de oír por diferentes personas el mismo comentario. Cada día que este tío está en Moncloa, yo vivo peor. Y eso sí, es evidente, la gente siente eso. Es difícil, Vox planteó una moción de censura que no prosperó, él tiene su rodillo parlamentario que le funciona, yo no sé cómo habrá que hacer eso, a lo mejor tendremos que ser los ciudadanos, los que, como decía el hombre este del CESIF, que habéis oído anteriormente, los que salgamos a la calle a decir, oiga, mire, ya está bien, está aquí. No. ¿Hay avances? Pues sí, hay avances. Hoy he escuchado a Feijóo por primera vez hablar de reprochar al gobierno prejuicios ideológicos, acusarle de tener extrañas ideas en la cabeza a propósito de la energía que nos están costando la vida a los españoles. Por resumir, le he visto acusar a Sánchez de haber convertido a Argelia, de nuestro primer suministrador de gas, en enemigo energético de España, que es evidente que lo es. Y esos son avances tal como yo lo veo. Ahora bien, los reproches y las andanadas y seguramente la parte de carnaza del debate, la van a ver a continuación. Ha dedicado su intervención a atacar al gobierno, a proferir críticas falaces, también algunas medidas, tengo que decirle, poco constructivas, también a meter bastante miedo a los españoles. Y no ha presentado una sola propuesta seria, señorías, ¿no? Después de lo que estamos viendo en algunos medios de comunicación conservadores durante estos últimos días, al presidente nada más y nada menos del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, usted mismo, señor Feijóo, instigando a que no cumplan con la legalidad democrática, tengo que decirle que como líder del Partido Popular a nivel nacional, pues los últimos 13 años votan contra el... Usted insulta. En la misma frase, esa es una virtud que yo les reconozco. Usted insulta en la misma frase y critica al gobierno de España por insultar. Usted va a fracasar como fracasó el señor Casado en su intento de derribar al gobierno de coalición progresista. Que usted venga con descalificativos hacia mí no es ninguna novedad. Pero creo que no es justo lo que usted ha dicho sobre los jueces. Decir que los jueces se dejan presionar, decir que el Consejo General del Poder Judicial, el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional se están dejando presionar por un partido político es lamentable. Decir, señoría, que a mí me han puesto las empresas es un insulto a la democracia española y es un insulto a todos los militantes y simpatizantes del Partido Popular de España. Es lamentable, señor Sánchez. Bueno, don Javier Pérez, podría haberle dicho, a usted le ha puesto Soros, que fue con el primero que se vio cuando llegó a Moncloa, ¿no? Sí, yo aquí lo que veo... Y con la chapa de sheriff que lleva siempre, de la Agenda 2030. Bueno, también muchos diputados del Partido Popular la llevan, ¿eh? También, yo ahí lo que veo es lo que quieren, menos, el bipartidismo. Cada vez menos, fíjate. Hoy lo que nos están presentando aquí es el bipartidismo, un debate, Pedro Sánchez contra Feijóo. Bueno, yo creo que esta no es la única opción en el arco parlamentario actual que tenemos y hay otras voces que también se tienen que escuchar, ¿no? Yo creo que ahora mismo lo que no hay que hacer es intentar
pues eso, insuflar aires al gobierno para no, pacte conmigo, no, escúchame a mí. No, lo que decíamos antes. Hay que tumbar este gobierno, tenemos que crear una alternativa real, sólida, que cada día va a costar más derribar todo lo que están haciendo. Cada día que pasa va a ser peor, hay que hacerlo ya. Y esta alternativa no puedes, el Partido Socialista no puede. Es una alternativa a ellos, precisamente. No es solamente que tengamos que echar la culpa a los socios del Partido Socialista, o los socios. No, es que el Partido Socialista también es parte del problema, ¿no? Y bueno, pues este debate que nos han querido presentar, este rifirrafe, estos insultos, pues bueno, yo creo que es un show que les interesa, que quieren hacer pues para cada uno sus figuras, ¿no? Y presentarnos todo un año que las únicas alternativas que hay son estas dos, pero realmente no es así. A veces los políticos sustancian debates en los que con el rabillo del ojo miran sus expectativas electorales. Eso siempre es así. Inmaculada Sanz. Bueno, yo lo que creo es que Alberto Núñez Feijóo lo que ha hecho es un diagnóstico muy serio de la situación en la que está el país. No le he oído un solo insulto, pero ni ahora ni en otras ocasiones. Lo que pasa es que el presidente del Gobierno, yo creo que en el colmo de su arrogancia no entiende que los españoles estén tan hartos como están de él y que alguien además se lo diga a la cara, como se lo dice el señor Feijóo, de manera permanente. Pero yo no le he oído un solo insulto. Evidentemente descalifica unas políticas que nos están llevando a la ruina como país. Estamos hablando ya no solo de los precios, estamos hablando de que este país se está endeudando cada día en más de 200 millones de euros cada día con este gobierno. Por lo tanto, pues no, yo creo que él tiene que asumir que está haciendo las cosas mal y que la oposición tiene la obligación de decírselas. Y además de eso, tiene la obligación de presentar una alternativa a los españoles porque la necesitamos. Y evidentemente yo creo que la alternativa en estos momentos está conformada por el Partido Popular, que es quien tiene el apoyo mayoritario, y a partir de ahí yo creo que es importante que además de hacer esa labor de oposición, que creo que se debe hacer, también es un momento tan urgente para el país que por supuesto que hay que presentar alternativas. ¿Cómo no va el señor Feijóo a decir que hay que deflactar el IRPF si las familias españolas no pueden llegar a fin de mes? ¿Cómo no va a decir que hay que bajar el IVA del gas o de la luz si hay empresas que están cerrando todos los días? Yo creo que es de justicia que se comprometa con su país y que plantee esas alternativas. Y luego respecto a los insultos, yo creo que estuvo muy brillante el otro día el señor Feijóo cuando le dijo, mire, dedique un ministro a insultarme y el resto que se pongan a trabajar. No sé si la verdad es mejor que trabajen o que no trabajen. También es cierto, porque si ponemos al señor Garzón a trabajar pasarán algunas de las cosas que han pasado a lo largo de los últimos meses. Pero fíjese que no es la manera, porque si él no se decide a insultar, va a dar igual. Le va a decir que él insulta de otra manera sin despeinarse. Pero sí es que estamos ante un presidente del Gobierno, insisto, que está desesperado. Hemos visto el aquelarre de estos días con esa paripé que ahora tratan de ver del Gobierno de la gente. No puede pisar la calle, puede pisar la calle porque la gente sabe lo que está haciendo. Imaginemos que se cae de la cama Sánchez y que aquello que decía es que no podría dormir si pactara con Podemos, pues tuviera otra de esas malas noches y mañana rompiera con algunos de sus aliados, por ejemplo Bildu, o por ejemplo Bildu y Esquerra Republicana. Bildu, Esquerra Republicana ya se tendría que caer de los dos lados de la cama. Bildu, Esquerra Republicana y Podemos. Y le dijera al Partido Popular, bueno, vamos a buscar un gobierno de coalición, o apóyame hasta el final de la legislatura. ¿Tú crees que los españoles entenderían que apoyarais a la deriva de Pedro? Es que no cambiaría Pedro Sánchez, cambiaría su entorno, pero su maldad intrínseca no iba a cambiar. Pero, por supuesto, yo creo que es una situación, una hipótesis que completamente es completamente irrealizable. Si quieres, hasta la retiro, por enloquecida. Y además, yo creo Sánchez no es tan enloquecida. El problema que tiene Sánchez es que yo creo que ha intentado ir ocupando el espacio de Podemos y se ha convertido en el líder de los populistas en estos momentos en este país. Por lo tanto, bueno, pues si él quiere competir en espacio electoral con Podemos, a lo mejor su estrategia está siendo adecuada. Yo creo que los españoles no quieren eso y la centralidad de los españoles lo que están buscando es precisamente otra cosa. Por lo tanto, en fin, esa posibilidad es tan remota que ni siquiera la valoro. Pero, insisto, una cosa es hacer una oposición firme, que por supuesto con toda la firmeza se le dirán las cosas que hay que decir, y otra es ofrecer en cuestiones tan complejas como las que estamos viviendo en estos momentos, seguir proponiendo y poniendo alternativas sobre la mesa. Es que, insisto, es que este otoño y este invierno va a ser durísimo para los españoles. No tengo dudas. Por lo tanto, de eso no tengo dudas. Bueno, vamos a reírnos un poco, ¿no? Porque el día también exige ciertos momentos en los que... yo ayer me burlaba un poco y decía que el espectáculo montado en Moncloa era como el de las 50 sombras de Pedro.
Bueno, pues me quedé corto porque resulta que lo que no sabíamos ayer lo sabemos hoy, es que los supuestamente seleccionados, los supuestamente filtrados de entre no sé cuántos cientos de miles que querían hacerle preguntas a Pedro, oh Antonio, oh José, ayúdanos, sálvanos, contéstanos. Bueno, ya era un poco sospechoso ayer que las preguntas fueran todas pues del puro manifiesto electoral de Pedro Sánchez, el feminismo, no sé qué, tal. Y la rara avis era esa pregunta de Almudena, que se ha hecho famosa, diciéndole, oiga, porque las empleadas del hogar tienen que tener derechos y tal, el desempleo y tal. Mira, Almudena, en este cuarto de ahí, de la derecha, mañana vamos a aprobar eso que tú me pides hoy. Que ya era el colmo, ¿no? El colmo de la perfección en cuanto a guiones cursis, porque desde luego eso no pasa jamás. No acierta nadie lo que va a aprobar el Consejo de Ministros si se descubrió que estaba leyendo un CUE, la cosa que yo no hago nunca, leer un CUE, que es el autoscript, un mecanismo que permite que el presidente del gobierno lea. Tiene una pantalla transparente en la que él lee lo que está anunciando. El que escribió el nombre de Almudena ya se denunció como que esto era un guión, una cosa guionizada. Punto y aparte. Lo peor, lo que no sabíamos es que entre los que se hicieron la foto de familia, porque los nombres de los participantes en las 50 sombras de Grey no estaban a disposición, bueno, pues luego la foto ya sí estuvieron a disposición porque, no, bueno, así es España, ¿qué quieren que les diga? Y todos, yo he descubierto a una que es de Alcobendas, Había así de cargos socialistas, de cargos, no solo de militantes, que a esos no les conocemos, pero a los cargos ya les conocemos más. Ya es más difícil eludir eso, que el bueno de Pachi López decía, bueno, si hay algunos que son socialistas allí es el reflejo de la demografía electoral de este país. No. Voy a traeros un día de esta semana a alguien para que os diga cuántos militantes tiene el PSOE. Vais a ver que si uno divide por 47 millones, en 50 personas, sombras de Pedro, no alcanzan a salir la docena de miembros de la tribu socialista que estaban ahí en las escaleras de la Moncloa, ante un presidente que lo leía todo. Vamos a ver en qué quedó la cosa. El gobierno se retrata. No, pero es que, vamos a ver, si genio y menos político. Si uno elige a 50 ciudadanos o ciudadanas que paseen por la calle, en los 50 tiene que haber sí o sí votantes del Partido Socialista. Por la realidad sociológica de este país, ¿no? No, porque había de todo. Otra cosa, lo fundamental es ¿de qué hablaron? Ni anónimos ni independientes. Los 50 asistentes al acto de este lunes en la Moncloa eran socialistas y no lo dice la prensa, sino las imágenes. Empezando por ella, Irene Núñez, la jefa de comunicación del Partido Socialista en el Ayuntamiento de Alcobendas. Con un vestido en tono naranja bien llamativo se le pudo ver arropando al presidente. Nayara, una joven madrileña de 18 años, que llamó la atención por el tono de su pelo, lo que le ha servido a los medios gráficos para recordarnos que ya estuvo en otro acto con el presidente en junio de este mismo año. También había cargos del PSC como Marta García, teniente de alcalde de Rubí, en Barcelona, y el jefe de gabinete del mismo ayuntamiento, Cristóbal Avilés. También había personalidades del socialismo manchego, como Eduardo Herranz, que lideró la Secretaría General de la Comunidad en las primarias de 2021, y a quien poco le importaba pasar desapercibido portando incluso gafas de sol. El gobierno insistió mucho en que los asistentes al acto ni eran militantes ni cercanos a las políticas del gobierno de Sánchez. De hecho, la propia Moncloa declinó hasta en 2 ocasiones ofrecer el listado de personas que habían sido invitadas al acto. Pero ahora sabemos que el mismo Sánchez nos la ha jugado, casi tanto como a los millones de españoles que no nos hemos sentido representados en las 5 preguntas de este lunes al presidente Sánchez. Inmaculada Sanz. Pues, nos han tomado el pelo. Sí, es una broma, la verdad. Se lo han tomado ustedes. Yo quiero saber quién pagó esto. Bueno, eso es, desde luego será interesante conocerlo. Yo quiero saber si esto lo pagó el PSOE o lo pagó No. Presidencia, lo organizó el Gabinete de Presidencia. Eso sí que está Y claro. en la Moncloa, con lo cual con toda seguridad lo han pagado todos los O sea, un españoles. acto electoral del señor Sánchez, una vez más lo pagamos todos los Lo españoles. pagamos. Y recordemos que es presidente condenado por utilizar los medios públicos para hacer campaña electoral, ¿no? A través
de esos medios públicos. Pues, y además el señor López ha mentido, porque el señor López lo que ha dicho, bueno, que puede haber algún votante del Partido Socialista. No, lo que hay son cargos públicos del Partido Socialista y evidentemente eso no es casual, no sé qué. Por lo tanto, pues bueno, y además es que ya ni siquiera consiguen, yo creo que convencer a sus militantes. Tienen que buscar hasta cargos públicos porque ni siquiera sus propios militantes se prestan a esto. Bueno, pues es muy lamentable, desde luego, y muestra una vez más una situación desesperada de un presidente a la deriva, ¿no? Bueno, las urgencias demoscópicas del señor Sánchez las pagamos todos. Sí, aquí todo. Son todas las instituciones al servicio de los partidos políticos. Pero esto lo llevamos diciendo Vox desde hace mucho, ¿no? Que habría que plantear y abrir el debate, ¿vivimos en una democracia o en una partitocracia, ¿no? Es decir, aquí están bien está al servicio público, todas las administraciones, o es al servicio de los partidos políticos, ¿no? Aquí a mí no me parece un chiste esto, me parece que es un reflejo de algo muy serio, ¿no? Cómo se utilizan pues eso, las instituciones, como es la presidencia del gobierno, ¿no? El palacio donde está ahí, la presidencia del gobierno, que nos debería representar a todos los españoles, se utiliza pues eso, pues como un chiste para reírse de todos nosotros. Porque la realidad es que Pedro Sánchez ya no puede pisar calle, no puede ir, porque allá donde va le abuchean, insultan, le gritan, porque hay incluso propios votantes de socialistas, incluso gente que pudo haberles votado. Lo vimos en Sevilla. Porque lo hemos visto en Sevilla, lo vemos allá donde va. Votan al PSOE clamorosamente. La gente lo está pasando mal y la gente está viendo las consecuencias de este gobierno, las consecuencias de todas las medidas que está tomando. Entonces tiene que hacer este juego porque como para ellos no respetan la democracia, no respetan las instituciones públicas, no respetan todo lo que significa, les da igual, está a su servicio. Da igual que sea el Falcon, que sea el Palacio de la Moncloa, que sean las televisiones públicas, que sean los estudios demoscópicos, lo que sea, está todo al servicio del partido. Y esto es algo pues, que hay que romper. Y por supuesto que se cambia cuando uno quita la financiación a los partidos políticos, ya verás cómo se acaba esto. Vamos con la noticia del día. Si, aparte de lo del Senado han pasado algunas cosas. Por ejemplo, ha habido Consejo de Ministros, ese que según Sánchez se celebra en la puerta de la habitación de aquí de la derecha, Almudena, donde mañana te aprobamos lo que tú nos pidas. Bueno, bromas aparte. Hoy se ha aprobado esto, en fin, este empeño sobre el desempleo para las empleadas del hogar. Lo contaba como el día más hermoso, en una cursilería absolutamente, bueno, a cualquier otro u otra la estarían asaeteando, pero como lo ha dicho Yolanda Díaz, todo el mundo encantado. Creo que esta norma hoy permite que tengamos un país mejor. Y no son palabras, son hechos, como le gusta hacer al Gobierno de España. Es una norma feminista, sí, una norma que cuida, que engloba e incluye a las trabajadoras más vulnerables, pero también a los hogares en los que muchos de ellas somos mujeres las que contratan a estas personas. Bueno, al contrapunto a la señora que también es ministra de Trabajo se lo da el SEPE, el Servicio de Empleo Público de España, que dice que no tiene personal para tramitar ese nuevo subsidio para empleadas del hogar. Bueno, más que subsidio es una compensación por haber perdido el empleo, pero eso da igual. Ya saben que el SEPE fracasó con el asunto de los ERTE y dicen que ellos que le faltan 5.000 funcionarios y que no pueden tirar para adelante con esto y que las propuestas que hace el Gobierno, pues el Gobierno es incapaz de poderlas cumplir. Así es, y así lo han denunciado y efectivamente no es la primera vez que ocurre ya con el SEPE, con los subsidios de desempleo. También ocurrió lo mismo con el ingreso mínimo vital, cuando por parte del ministro Escrivá planteó estas medidas, pero luego evidentemente pues no las dotan de contenido y al final lo que suelen acabar haciendo es derivarlo, en ese caso, a las comunidades autónomas y que ya lo gestiona usted. Y por contribuir a tu argumentación y con los 400 euros del bono cultural que no se podían gastar en libros. También dijeron, quedan para septiembre, ya veremos para cuándo quedan, pero no somos capaces de lo que prometemos no lo podemos llevar a cabo. Eso es. Y luego había visto antes en redes sociales un tuit de una persona como Pablo Echenique que hablaba justamente hoy de este tema, de las empleadas del hogar. Y yo pensaba, hay que tener mucho cuajo. Pablo Echenique, condenado por no haber dado de alta a la Seguridad Social a su asistente personal,
pero les da igual. Francamente tienen o consideran que tienen esa supuesta superioridad moral que ellos consideran, y a partir de ahí creen que les vale todo. Pero yo creo que los españoles ya saben perfectamente, y bueno, pues con el SEPE lo vamos a ver. Es que la realidad se va a ir reflejando, porque evidentemente si no hay funcionarios para tramitar esos subsidios, pues tendrán muchos retrasos, muchos problemas, y veremos a ver cómo se solucionan. Durante la pandemia tuvimos aquí a un representante sindical del SEPE que con algo de vergüenza confesó que los equipos informáticos del SEPE tenían como poco 35 años. Eran de los cursores verdes, de los primeros Amstrad. Bueno, vosotros sois muy jóvenes y no tuvisteis un Amstrad. Sí, yo tuve. Pero yo sí lo tuve y sí que me acuerdo de él. Don Javier Pérez. Bueno, habrá que ver la medida, ¿no? Habrá que ver en qué condiciones. Yo imagino que, bueno, pues también dejará, aunque sea un 0,02%, pero dejará, si hay un hombre que se dedica a esto, pues le dejará fuera, por supuesto, ¿no? Y, bueno, habrá que ver la medida en concreto cuando llegue. Pero a mí me preocupa todo este paquete de medidas, o este paquete que estamos viendo en estos últimos meses, que va todo en la misma línea, ¿no? Ayudas, subsidios, rebajas, pero no estamos poniendo el foco, oye, en mejorar la calidad de vida de los españoles, en que haya menos paro y más trabajo, en que bajen los impuestos, en que al final la gente tenga mayor poder adquisitivo. Si tú comprar selectivamente el voto a algunos colectivos. Eso es todo a través de... ¿Y qué es lo que ha pasado este verano? Oye, ha sido el primer verano que el paro ha seguido creciendo. Sí, sí, o sea, ni siquiera se ha podido contratar a toda esa gente. ¿Por qué? Porque hay gente que no quiere trabajar. ¿Por qué? Porque no les compensa. Porque con los precios de la gasolina y el salario que le van a dar, pues igual no le compensa ir a trabajar, porque tiene que coger una cuidadora para cuidar a los niños. En definitiva, no se está poniendo la familia en el centro de las políticas, y todo con subsidios para intentar ganar votos y tener ahí pequeños colectivos contentos. Pues al final estamos creando parches que luego van a ser muy difíciles de quitar. Nosotros creemos que lo que hay que hacer es quitar muchísimo gasto político, reducir el gasto que hay de las administraciones superfluo muchísimo, y al final que esto repercuta en una subida de salarios, en impuestos más bajos, y al final que las familias tengan mayor poder adquisitivo, que eso es lo que hará mover la economía, y al final podremos salir de esta, ¿no? Pero si lo que nos van a dar es el cheque para abono transporte, el cheque de cultural, el cheque para no sé qué, el cheque tal, al final pues te vas a ir una... Vas a decir, ay, qué bueno es Pedro Sánchez, ¿no? Que me ha dado tal, pero lo que no te está llegando es el sueldo para poder vivir, ¿no? Pues sí. Bueno, me gustaría que abriéramos debate a propósito de si son buenas, qué hay detrás de las luces navideñas. Vamos a escuchar lo que opina sobre ellas Teresa Rivera, la ministra de Transición Ecológica, y luego José Luis Martínez Almeida, el alcalde de Madrid, del Partido Popular. Estamos hablando con la Federación Española de Municipios y Provincias, y la verdad es que la respuesta está siendo positiva en términos de un compromiso por parte de los ayuntamientos, por parte de las diputaciones provinciales, sobre cómo ahorrar. Es obvio que aquí hay un debate sobre la iluminación ornamental y cómo se puede impulsar al máximo la eficiencia y el ahorro en ese contexto, que tendremos que ir viendo. Yo creo que en este caso también es muy importante que sean los propios actores los que decidan el modo en que quieren canalizar su contribución al ahorro y a la eficiencia. Es decir, yo no creo que tenga mucho sentido que tenga que haber alguien que vaya diciendo a todo el mundo qué es lo que tiene que hacer. Le digo a la ministra Rivera que los ayuntamientos somos tremendamente responsables en lo que es la iluminación navideña, que desde hace ya muchos años la iluminación navideña es exclusivamente con bombillas LED y por tanto con un mínimo consumo energético, que somos conscientes de la situación energética en la que vivimos y que por tanto luces de Navidad habrá, por supuesto con sentido común, con racionalidad. Por la señora Rivera, si tiene alguna duda de cómo deben funcionar las luces de Navidad, pues que le pregunte a su compañero de partido, el alcalde de Vigo, que desde el primer momento dejó muy claro, y además es el presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias, que en Vigo iba a haber luces de Navidad. Habló también del mínimo consumo energético y por supuesto si hay que adoptar medidas adicionales, pues se adoptarán para racionalizar el uso de la energía en Navidad, pero lo que no podemos hacer es que no haya luces de Navidad en la ciudad de Madrid. Todo cuando el principal inconveniente de este otoño, del que se habló antes, va a ser que se nos desploma el consumo. Pero bueno, ¿qué opina la gente? Hemos escuchado las posiciones políticas enfrentadas en este asunto, pero los españoles, ¿qué dicen? Hemos salido a preguntarles. Sería una Navidad muy triste. Me parecería tristísimo porque al final se gastan el dinero en lo que le da la gana.
y las luces algo bonito. Bueno, hace falta que esté completamente iluminado Madrid, pero con que pongan la mitad o demás también nos vale, yo creo. Pero un poquito sí, porque si no las fiestas no son fiestas. Yo quiero que haya luces de Navidad muy bonitas. Que se ilumine un poquito por lo menos, porque sea Navidad, hombre. Tampoco quiero que sea una Navidad triste, pero tampoco quiero el derroche de otros años. Un punto intermedio estaría bien. Yo soy de Vigo, entonces justo mal. Pero yo digo que sí, porque si no sería súper triste. Yo creo que no hace falta ahorrar en luces de Navidad. Creo que además favorece también el consumo y es bueno que haya un poco de alegría también en las calles. Así que me parece correcto que haya luces, vamos. Y cargarse la Navidad por un tema de la electricidad que al final pues hacen lo que quieren, metiendo dinero en muchas otras cosas que son peores y son bastante tristes, por cierto, pues me parecería un despropósito. Javier Pérez, ¿cómo lo ves? Es que me podría tirar horas hablando. O sea, es que yo creo que no es que aquí quieran quitar las luces o hacer un ahorro. Si haces un ahorro, pues te cargas el Ministerio de Igualdad y eso tú tienes un ahorro ahí perfecto, ¿no? Mucho mayor. Pero o dejas de ir en Falcon o en helicóptero a los mítines de tu partido, ¿no? Yo creo que esto no va de ahorro. Esto va de, una vez más, ir contra el ciudadano, ir contra nuestras tradiciones, contra nuestra cultura, contra nuestra forma de vivir, ¿no? Lo que no está en la Navidad, no tanto las luces. Claro, yo creo que va por la Navidad, ¿no? Pero es como esta medida que dijeron, ¿no? de la climatización, ¿no? Que por cierto, así una anecdotilla, también no solamente para repartir a Sánchez, también. Pues bueno, yo alegro cuando Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de Madrid... Yo voy con corbata hasta la playa. Pero no sé si ahora ya hay que ir... Estaba a punto de ponerme la posta, ¿no? No, pero que me alegro cuando Isabel Díaz Ayuso pues dijo que no lo iba a cumplir y que Madrid no se apagaba, ¿no? Luego resulta que vas a sol ahora y te asas de calor, porque están cumpliendo con el decreto energético, vamos que sí lo están cumpliendo. Y lo mismo en la Asamblea y en todas partes, ¿no? O sea, que a veces yo espero que el PP en esto no solamente sea de decir, sino que lo haga, y espero que el alcalde ponga este año las mejores luces de todo el año, porque necesitamos reactivar el comercio, necesitamos reactivar mucho turismo, necesitamos reactivar a un sector que pues Madrid tiene que ser una atracción en todo el mundo. Las mejores luces de Navidad tienen que estar en Madrid. Inmaculada. Me ha parecido muy sorprendente una de las declaraciones que ha hecho la señora Rivera cuando decía nosotros no tenemos que imponer ni estar diciéndole a la gente todo el tiempo qué es lo que... Pero con el comercio la semana pasada hicieron lo contrario, ¿no? O sea, ustedes le dijeron cómo tenía que poner la puerta, cuánto tenía que... Y no hablaron con un solo comerciante y no hablaron con una asociación empresarial. Ahora sí, no sé, están absolutamente desbordados por la situación. Nosotros sí creemos que, por supuesto, tiene que haber luces de Navidad en la ciudad de Madrid, por la parte de los ciudadanos, pero sobre todo por los sectores productivos que nos lo están demandando. El comercio es uno de los sectores que más está sufriendo esta crisis. Venimos de una pandemia que ha sido muy dura para los sectores de comercio y este otoño lo va a ser mucho más para ellos y, por lo tanto, es evidente que es un reclamo turístico, es un reclamo cultural. Hay muchísimas personas que vienen desde fuera de España, desde otras provincias, a disfrutar de nuestras luces de Navidad, de nuestras tradiciones y también, por supuesto, del comercio que tenemos en nuestra ciudad, que además tenemos la grandísima suerte de tener libertad de horarios comerciales y que, en fin, que es una de las temporadas evidentemente más fuertes para cualquier comerciante, donde hacen pues una parte muy importante de sus ingresos de todo el año. Viven de la Navidad. Claro, por lo tanto, evidentemente, a partir de ahí, si hay que tomar ciertas medidas de racionalidad o ciertas cuestiones puntuales, pues se verá, pero por supuesto que Madrid debe tener luces de Navidad como las deben tener otras ciudades. Yo sí creo que las administraciones públicas somos las que precisamente más ejemplo tenemos que dar en cuanto a la reducción de gasto y, por supuesto, 22 ministerios sobran prácticamente la mitad en estos momentos. Por donde quieras, se puede meter la tijera, la de podar, por donde quieras. No tenemos tiempo para más. Os agradezco muchísimo vuestra experiencia en el programa, vuestras opiniones todavía más, y a ustedes su paciencia desde sus hogares, que espero que les haya interesado la tertulia, y nos vamos, ustedes y yo, al informativo, el día en 30 minutos. El día en 30 minutos. Bueno, el gran debate, el esperado debate entre Sánchez y Feijóo ha sido una ristra continuada de reproches del uno y del otro, y las referencias pocas a la situación de gravedad y de urgencia que vive la sociedad española, pues eso han servido, si acaso, para reforzar argumentos. No han parado en ello demasiado.
Sánchez ha dicho que en el futuro no va a haber medidas dramáticas de restricción energética. Ha dicho que la excepción ibérica nos ha traído un 15 de ahorro respecto de otros países europeos. Y Feijóo le objeta al presidente Sánchez que, a pesar de lo que él diga, España es el país de Europa que más tardará en salir del impacto por la pandemia, el lejano ya impacto por la pandemia. Al final Sánchez se puso furioso con Feijóo, le hizo lo que en fútbol le llaman un marcaje al hombre y analizó todos y cada uno de sus posibles errores. Siguió con los reproches continuados y metió a Feijóo en la ecuación: a veces actúa usted por insolvencia y a veces por mala fe. Mal plantel en un entorno en el que el presidente del gobierno acabó hablándole al líder de la oposición de la deuda que tuvo o no tuvo en Galicia. Una cosa bastante asombrosa, lo poco que ha dado de sí este debate tan esperado del cara a cara. Marina Álvarez. Bueno, aún así han estado todos los ojos puestos esta tarde en el Senado. La Cámara Alta, relegada tradicionalmente a un segundo plano mediático, ha sido hoy escenario de un cara a cara entre el presidente y el líder de la oposición que inaugura un curso político clave electoralmente. Sánchez ha seguido con la tónica de los últimos días. Ha vuelto a usar las instituciones para hacer anuncios, el de hoy, por cierto, plagiado nuevamente del Partido Popular, y para arremeter contra la oposición, a la que ha acusado hoy de generar alarmismo ante la crisis energética. No va a haber ni apagones de electricidad, ni racionamiento de bombonas de butano, ni ninguna de esas escenas apocalípticas. Hemos implantado la excepción ibérica, gracias a la cual la factura de los hogares en nuestro país y también de las empresas se está logrando contener más de un 15%. Ya son más de 30.000 millones de euros lo que estamos inyectando, transfiriendo a los hogares, a las empresas, a la industria. Vamos a aprobar una excepción para las instalaciones de cogeneración de las industrias con gran consumo de gas, permitiendo que de manera temporal queden cubiertas por el mecanismo ibérico. Alberto Núñez Feijóo sigue por su parte soñando con un bipartidismo imposible. Le sugiere al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que rompa con sus socios Bildu, Esquerra Republicana y Podemos y que cese a los ministros que él no nombró. Putin desata la guerra y el gobierno reacciona convirtiendo a Argelia, nuestro primer suministrador, en un enemigo energético. Le propongo rectifique la intransigencia energética que nos ha llevado hasta aquí. Para ayudarle voy a remitirle una propuesta. Esta propuesta. De nuevo, sin lobos. Cese a los ministros que usted no ha nombrado. Cese también a los ministros que no están a la altura del momento crítico de España. Busque apoyo para acabar esta legislatura en el partido que encarna la alternativa. Y además de la crisis energética, la renovación del CGPJ también ha protagonizado el debate de esta tarde. Sánchez ha acusado a Feijóo de bloquear las negociaciones después de que ayer Feijóo acusase al Ejecutivo de presionar supuestamente al presidente del Tribunal Supremo. Después de lo que estamos viendo en algunos medios de comunicación conservadores durante estos últimos días, al presidente nada más y nada menos del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, usted mismo, señor Feijóo, instigando a que no cumplan con la legalidad democrática. No es justo lo que usted ha dicho sobre los jueces. Decir que los jueces se dejan presionar, decir que el Consejo General del Poder Judicial, el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional se están dejando presionar por un partido político es lamentable. El cara a cara pasó y ha sido decepcionante. No es que Feijóo haya salido a empatar el partido, como decían algunos, pero sí que es verdad que con el tiempo tasado ha dedicado algo de su empeño a hacerles unos brindis al sol imposibles, como proponer a Sánchez que rompa con sus aliados y que eche a los ministros que él no nombró. El líder del PP ha insistido en las intransigencias energéticas que presenta el gobierno Sánchez y en los prejuicios ideológicos de ese gobierno que nos están frustrando a todos los españoles. Con poca contundencia, pero Feijóo ha reprochado a Sánchez haber convertido a Argelia en nuestro enemigo energético. El otro no ha dado ninguna explicación nueva. Feijóo también atacó a Sánchez por sus rectificaciones, como el IVA del gas y en su conjunto por
por lo que se le ha reprochado, o le reprocha Feijóo a Sánchez, que en lugar de tener un comité de crisis en Moncloa, lo que tiene es un comité de campaña para atender sus urgencias demoscópicas. Todo esto saca poco de interés para la sociedad española. El debate, si ha traído algo bueno, es únicamente la rectificación de un error del Gobierno, que es dejar fuera del beneficio del tope del gas a las empresas cogeneradoras que tienen centrales de ciclo combinado. El resto, grandilocuencias, reproche tras reproche, insultos por parte del presidente del Gobierno, como decir que a Feijóo le han nombrado las industrias eléctricas, en fin, que ha sido un debate al estilo del viejo bipartidismo, en el que nadie escucha al otro y en el que todos miran las encuestas con el rabillo del ojo. Bueno, lo cierto es que Pedro Sánchez pierde credibilidad cada minuto que pasa. El presidente inauguraba ayer el curso político rodeado de 50 ciudadanos que le manifestaron sus inquietudes y cuyo anonimato no fue cuestionado por nadie. Hoy 20 Minutos publica que entre el medio centenar de ciudadanos seleccionadas se colaron cargos y simpatizantes del PSOE. El Gobierno se retrata. No, pero es que, vamos a ver, si uno, y menos político. Si uno elige a 50 ciudadanos o ciudadanas que paseen por la calle, en los 50 tiene que haber sí o sí votantes del Partido Socialista. Por la realidad sociológica de este país, ¿no? No, porque había de todo. Otra cosa, lo fundamental es ¿de qué hablaron? Ni anónimos ni independientes. Los 50 asistentes al acto de este lunes en la Moncloa eran socialistas y no lo dice la prensa, sino las imágenes. Empezando por ella, Irene Núñez, la jefa de comunicación del Partido Socialista en el Ayuntamiento de Alcobendas. Con un vestido en tono naranja bien llamativo se le pudo ver arropando al presidente. Nayara, una joven madrileña de 18 años, que llamó la atención por el tono de su pelo, lo que le ha servido a los medios gráficos para recordarnos que ya estuvo en otro acto con el presidente en junio de este mismo año. También había cargos del PSC como Marta García, teniente de alcalde de Rubí, en Barcelona, y el jefe de gabinete del mismo ayuntamiento, Cristóbal Avilés. También había personalidades del socialismo manchego, como Eduardo Herranz, que lideró la Secretaría General de la Comunidad en las primarias de 2021, y a quien poco le importaba pasar desapercibido portando incluso gafas de sol. El Gobierno insistió mucho en que los asistentes al acto ni eran militantes ni cercanos a las políticas del Gobierno de Sánchez. De hecho, la propia Moncloa declinó hasta en 2 ocasiones ofrecer el listado de personas que habían sido invitadas al acto. Pero ahora sabemos que el mismo Sánchez nos la ha jugado, casi tanto como a los millones de españoles que no nos hemos sentido representados en las 5 preguntas de este lunes al presidente Sánchez. Yolanda Díaz, la ministra de Trabajo, estaba hoy muy feliz al explicar las medidas del Consejo de Ministros. Estas medidas han concedido a las empleadas del hogar el derecho al subsidio por desempleo. Según Yolanda Díaz, se trata de la medida más importante puesta en marcha por su departamento y hace que España sea un país mejor. Creo que esta norma hoy permite que tengamos un país mejor. Y no son palabras. Son hechos, como le gusta hacer al Gobierno de España. Es una norma feminista, sí, una norma que cuida, que engloba e incluye a las trabajadoras más vulnerables, pero también a los hogares en los que muchos de ellas somos mujeres las que contratan a estas personas. Bueno, este subsidio aprobado hoy por el Ejecutivo podría no contar con el personal necesario para tramitarlo. Según denuncian trabajadores del SEPE, el organismo cuenta con un déficit de empleados de más de 5.000 funcionarios. Además, advierten desde el sindicato CESIF, la plantilla está muy envejecida y cada año se jubilan más personas cuyas plazas no se cubren. La aprobación del paro para las empleadas del hogar ha elevado además la tensión en un organismo que ya se encuentra muy quemado. Bueno, y ayer se lo contábamos, los españoles encaran una cuesta de septiembre más empinada que nunca. Sube la alimentación, los gastos del colegio y, como lleva sucediendo en los últimos meses, también lo hace la factura de la luz. Después de unos días de tregua, la electricidad vuelve a rozar hoy, martes, los 300 euros. Aquí lo van a ver, el megavatio hora. Mañana la factura baja ligeramente y se sitúa un poquito más baja en los 226,90 euros el megavatio.
Bueno, y la cosa no pinta nada bien en los próximos meses. Rusia ya no se esconde y ha confirmado que no reanudará el suministro de gas a Europa a través del gasoducto Nord Stream 1. Reconoce ahora abiertamente que el verdadero motivo de este cierre son las sanciones a Occidente. Ante este futuro tan oscuro, la ministra Teresa Rivera ha lanzado hoy un mensaje de tranquilidad y asegura que no habrá racionamiento energético en España. La vicepresidenta, eso sí, ha advertido que estas Navidades van a tener que estar marcadas por el ahorro. Que tendremos que ir viendo. Yo creo que en este caso también es muy importante que sean los propios actores los que decidan el modo en que quieren canalizar su contribución al ahorro y a la eficiencia. Es decir, yo no creo que tenga mucho sentido que tenga que haber alguien que vaya diciendo a todo el mundo qué es lo que tiene que hacer. El debate sobre las luces navideñas es bastante más transversal de lo que pudiera parecer. El socialista y alcalde de Vigo, Abel Caballero, presidente de la Federación de Municipios de España, está a favor de las luces y lo dice a los cuatro vientos, lo cual deja en jaque a Teresa Rivera, que quiere contener el gasto energético. Y tercia el alcalde de Madrid, que dice que detrás de las luces navideñas hay un comercio que hay que saber atender porque está en una crisis brutal. Así es que hemos salido a las calles a preguntar qué piensan los españoles a propósito de reducir o quitar las luces navideñas. Sería una Navidad muy triste. Me parecería tristísimo porque al final se gastan el dinero en lo que le da la gana. Y las luces es algo bonito. Bueno, hace falta que esté completamente iluminado Madrid, pero con que pongan la mitad o demás también nos vale, yo creo. Pero un poquito sí, porque si no las fiestas no son fiestas. Yo quiero que haya luces de Navidad muy bonitas. Que se ilumine un poquito por lo menos, porque sea Navidad, hombre. Tampoco quiero que sea una Navidad triste, pero tampoco quiero el derroche de otros años. Un punto intermedio estaría bien. Yo soy de Vigo, entonces justo mal. Pero yo digo que sí, porque si no sería súper triste. Yo creo que no hace falta ahorrar en luces de Navidad. Creo que además favorece también el consumo y es bueno que haya un poco de alegría también en las calles. Así que me parece correcto que haya luces, vamos. Y cargarse la Navidad por un tema de la electricidad que al final pues hacen lo que quieren, metiendo dinero en muchas otras cosas que son peores y son bastante tristes, por cierto, pues me parecería un despropósito. El proyecto del MidCat, que hace unos días se veía como una salida factible a la crisis energética, se ha desinflado. La Unión Europea ha anunciado que no lo va a financiar y que dejará su construcción en manos de los Estados después de que Francia asegurase que no era la opción prioritaria para el continente. Al gobierno se le pincha la propaganda. Macron cierra la puerta al MidCat. El presidente francés alega que no hacen falta nuevas interconexiones con España y, de paso, carga contra nuestro mal uso de los gasoductos existentes. En este mismo instante, las centrales gasísticas existentes en España están infrautilizadas. Por tanto, y lo digo en un tono tranquilo, no acabo de comprender el problema que estamos intentando solucionar. El presidente francés explicó que los dos gasoductos que unen los dos países, por el País Vasco y Navarra, están infrautilizados y que por ello no sería necesario construir un tercero. Además, cabe recordar que el gasoducto estaría ubicado mayoritariamente en el país galo y apenas unos 100 kilómetros en España. Mientras tanto, Teresa Rivera se lava las manos, cuestiona la postura de Macron y echa balones fuera, en este caso a la Unión Europea. Que el presidente francés intervino para la opinión pública francesa. Es un debate que no puede quedar restringido solamente a la relación bilateral entre países. Yo creo que será uno de los temas que probablemente salga en el Consejo de Energía del viernes. Pero Bruselas ha dejado tirada a Teresa Rivera. El portavoz de Energía del Ejecutivo, Tim McPhee, no quiere involucrarse en este tema, porque es un asunto de España y Francia. Lo que puedo decir simplemente sobre esto es que cualquier proyecto de infraestructura transfronteriza adicional que conecte la península ibérica con el resto de Europa debe ser analizado por los Estados miembros involucrados y el promotor. También subrayó que, de acuerdo con la legislación en materia de infraestructuras energéticas, no se puede financiar con recursos europeos los proyectos basados en combustibles fósiles. Por lo tanto, el proyecto que no le interesaba en 2019 a Teresa Rivera y ahora en 2022 desea sacar adelante, se le complica mucho. El próximo viernes habrá un Consejo de Energía en el que participarán todos los países de la Unión Europea, pero sin intención por parte de Francia de realizarlo, sin el apoyo de Bruselas y solo con el deseo de Alemania de realizarlo, Teresa Rivera se quedará sin su proyecto del MidCat. El gobierno de Pedro Sánchez es el imperio de las contradicciones. Mientras el presidente se desgañita en el Senado diciendo que Putin, el autócrata Putin, es el responsable de todos nuestros males,
Pues hemos sabido que España es el primer comprador de gas licuado ruso de toda Europa y ese dinero sirve para financiar una guerra con la que supuestamente nosotros no queremos que se mantenga esta. La postura de Sánchez con respecto a la guerra de Ucrania ha sido tajante. Together from Madrid, we are sending a very strong and clear message to Putin. You will not win. The rules-based international order will prevail. Ukraine will prevail. And peace will prevail. Más allá de los discursos, la realidad es bien distinta. El gobierno de Sánchez financia la guerra de Putin mediante la compra de gas ruso en grandes cantidades. La ruptura de relaciones con Argelia, principal suministrador de gas, por la entrega del Sáhara a Marruecos, hace a nuestro país dependiente de los combustibles fósiles rusos. Paralelamente, la negativa del gobierno a explorar y explotar los recursos naturales y combustibles fósiles de nuestro país nos deja en una situación de debilidad y dependencia del exterior. En lo que va de 2022, nuestro país es el tercer importador de gas natural desde Rusia, por detrás de Francia y Bélgica. En los últimos 2 meses, las importaciones han ido a más y España se ha convertido en el principal importador con 750 millones de euros en compras por delante de Francia y China. Todo se debe al aumento de la generación de electricidad a partir del gas en verano, un 35% del total. Datos aportados por el Centro de Investigación sobre Energía y Aire Limpio. Además, Rusia se ha convertido en el segundo país que más exporta a España por detrás de Estados Unidos. Putin suministra 1/4 del gas que recibimos, según la Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos. La compra de gas que efectúa España y otros países europeos no casa con el objetivo de la Unión Europea de poner fin a la dependencia energética. El dato es demoledor. En los primeros 6 meses de guerra, Rusia ingresó 158.000 millones de euros en exportaciones de gas y petróleo. 85.000 de ellos proceden de la Unión Europea. España pagó 3.300. En definitiva, Sánchez y la Unión Europea financian la guerra de Putin por la falta de soberanía energética. Bueno, Liz Truss ya es oficialmente la nueva primera ministra británica. La líder conservadora ha comunicado a la reina Isabel II su deseo de formar gobierno en el castillo escocés de Balmoral, convirtiéndose así en la tercera mujer en ocupar el 10 de Downing Street. Desde allí, por cierto, se ha despedido hoy su predecesor en el cargo, Boris Johnson, que ha prometido darle su fervoroso apoyo. Esto ha sido todo, amigos. Así han sido las palabras elegidas para iniciar el último discurso de Boris Johnson, en el que abandona el cargo y tiende la mano a su sucesora, Liz Truss. No ofrecerá a este gobierno otra cosa que el apoyo más ferviente. Y a estas palabras se une un recado para los Tories. Es hora de que todos nos pongamos detrás de Liz Truss, su equipo y su programa, y demos respuesta a la población del país. Johnson pasa el testigo a la nueva líder del Partido Conservador, tras lo que se convirtió de forma inesperada en una carrera de relevos. Pese al momento crítico que atraviesa Reino Unido y Europa, el antiguo primer ministro ha ensalzado su labor al frente del gobierno y ha asegurado que el país seguirá siendo esa fortaleza económica. Seguiremos teniendo esa fortaleza económica para dar a la gente el dinero que necesita para superar esta crisis económica que ha sido causada por la guerra de Putin. Por último, ha subrayado que la unión en el país es tan fuerte que aunque intenten romperlo, nunca tendrán éxito. Momento ya de actualizar la situación en Ucrania. El ejército del país continúa su contraofensiva en el sur, mientras Rusia, ojo, ha vuelto a bombardear la ciudad de Kharkov. 3 personas habrían muerto en una localidad que, pese a haber sufrido continuos ataques, sigue sin caer bajo el control de los rusos. Y en Zaporilla, ambos ejércitos siguen cruzando acusaciones sobre los últimos ataques a la planta nuclear. El último, obra supuestamente de los rusos, pudo haber ocasionado una catástrofe radiactiva mundial, según ha señalado hoy Volodymyr Zelensky. El equipo de técnicos que ha inspeccionado la central pide ahora establecer una zona de seguridad de forma urgente y le solicita a Rusia que saque ya sus vehículos militares. Bueno, Rusia parece que está comprando millones de proyectiles y de cohetes a Corea del Norte. Parece que la falta de materiales bélicos propios ha llevado a Moscú a recurrir a mercados alternativos. La fuente de toda esta información es el diario estadounidense The New York Times, que cita documentos desclasificados de la inteligencia estadounidense. Dicen estos documentos que Rusia recurre a estados parias en busca de suministros militares y cita explícitamente a Corea del Norte y a Irán.
Y en tribunales, la Unión Europea alerta de fallos sistémicos en el control de las menores tuteladas por el gobierno balear. Un grupo de europarlamentarios que ha visitado la isla y se ha entrevistado con policías y familiares de las afectadas ha concluido que se ha incumplido legislación aprobada desde hace más de 15 años y denuncia además falta de transparencia. Demoledor. Así ha sido calificado el informe de la Unión Europea que investiga la explotación sexual de menores tuteladas por el gobierno de Armengol. Debe dar la cara. Debe responder ante este informe, que depure responsabilidades políticas. Llegados a este punto y ante el bofetón que le acaba de arrear el Parlamento Europeo, la señora Armengol, no queda más que volver a pedir ceses y dimisiones. El Grupo Socialista en las Islas, junto a sus socios de MES y de Unidas Podemos, hicieron todo lo posible para que esta misma delegación del Parlamento Europeo no investigara al Ejecutivo balear. Armengol mentía. En Baleares nunca nos hemos puesto de perfil desde que nosotros gobernamos en nuestra comunidad autónoma ante esta terrible situación que viven muchas niñas, ni muchísimo menos. Y ahora Europa denuncia que se han producido fallos en el protocolo para la protección de los menores. Hay deficiencias de seguridad e incluso indica que no ha habido control ni transparencia. Hace apenas 2 años estallaba el caso. Una menor de 13, tutelada por los servicios sociales de las islas, pidió auxilio a su monitora a través de WhatsApp para denunciar que había sido víctima de una violación grupal la Nochebuena de 2019. El informe inicial deja en entredicho al Ejecutivo balear. Desde 2015, además, detalla que al menos una docena de niños tutelados por la Administración se prostituyeron, incluso en casas de ocupas, con una treintena de adultos a cambio de sexo, drogas y dinero. E incluso un grupo de menores, también tutelados, se dedicaron a la captación de otros niños en su misma situación de vulnerabilidad. El documento, que no señala por ahora a ningún responsable, manifiesta que el propio gobierno de Armengol era plenamente consciente de la falta de control que existía en los centros de menores, de los que incluso se fugaban hasta 3 veces al día. La Unión Europea, que es la primera vez que se manifiesta ante estos asuntos, aún tiene hasta el próximo 16 de septiembre para presentar sus alegaciones. Mientras la delegada del Gobierno en Madrid presume de éxito en la operación iniciada hace unos meses contra las bandas latinas, los hechos la contradicen. En 48 horas, un herido de bala en San Sebastián de los Reyes y un apuñalado en Villa de Vallecas. Bueno, estas imágenes que están viendo ustedes se produjeron en Madrid, en el barrio de Carabanchel, corresponden a un bar en el que resulta que 2 personas sufrieron heridas por quemaduras bastante graves. Están hospitalizadas. Lo curioso es que han sido identificados como los encapuchados que asaltaron el bar, que produjeron este incendio que ven ustedes, que desoló completamente el bar, y ahora pues están hospitalizados pero detenidos porque al parecer tenían algunas cuentas con la propietaria de este bar. Y atención a la nueva propuesta de Grande Marlaska para dar visibilidad a la mujer en la policía. El ministro ha repartido una guía que prohibirá a los agentes utilizar palabras como jefe o agente. La ideología de género en el lenguaje vuelve a imponerse. Esta vez en manos del ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, que ha decidido complicar aún más el trabajo de los policías, olvidándose de sus verdaderas necesidades y exigencias ante la falta de material y recursos. A partir de ahora, no podrán usar términos como jefe, instructor, agente o responsable, sino que estarán obligados a hablar de la persona que ejerza la jefatura del servicio o quien sea responsable de la instrucción de las diligencias. ¿Pero cuál es el fin de esta iniciativa? ¿La agilidad? No, ni mucho menos, porque para el Departamento del Interior es más importante dar mayor presencia laboral a la mujer, sobre todo en aquellas áreas de trabajo donde su proporción con respecto a los hombres ha sido históricamente escasa, como es el caso de las fuerzas y cuerpos de seguridad, tal y como reza la guía distribuida entre los policías. Pero esto no es todo. El uso del símbolo @ ya no es admisible. Se tendrá que usar la expresión estimadas, estimados, compañeras, compañeros, antes que estimados o estimadas, compañeros o compañeras, porque el masculino no debe anteponerse siempre al femenino, siendo recomendable que ambos se alternen durante el escrito.
Todo ello dentro del mecanismo para reforzar el ascenso de las mujeres en la Policía Nacional, con un 40% de vacantes a la categoría de inspector por reposición libre y un 60% por promoción interna. Y hasta aquí el día en 30 minutos. Les deseamos una feliz noche a todos y que mañana estén pendientes de nuestra sintonía. Y que no se pierdan ahora la programación que sigue a continuación en Dos Continentes con Sandro Meco y El Gato al Agua. Ya saben, como todas las noches. Mañana volvemos.